¿Qué nos espera en el caso de un triunfo en las nacionales del PRO o de la restauración neoconservadora? ¿Qué nos espera en términos económicos? Y sería una profunda y lamentable regresión después de años de recuperación del tejido sociolaboral argentino. Dije recuperación, lo que implica que también falta bastante para curar las heridas de más de 30 años de neoliberalismo y precisamente de políticas conservadoras dominadas por lo que se llama valorización financiera, para traducirlo, digamos, la especulación financiera por encima de la producción. Durante todos estos años, el ciclo del kirchnerismo ha habido un cambio de paradigma, con rupturas, con continuidades, con dificultades, con aún, como mencionaba antes, con un sendero aún importante para transitar, pero que la producción pasó a estar en el eje central de lo que sería la acumulación del capital, o sea, del crecimiento económico. Y cuando digo la producción, digo el empleo. Bueno, la restauración conservadora es dar marcha atrás con todo esto, y implicaría pérdidas de el bienestar general, caída de las condiciones sociolaborales de la mayoría de la población, una regresión a años de concentración del ingreso, extranjerización y endeudamiento. El abuelo Álvaro te habla. Un gusto, Alfredo. Yo le he seguido atentamente por la web, principalmente escuchando sus conferencias y eso. Lo que más me pareció ejemplificador fue de que la política es una ciencia social y no una ciencia exacta, ¿no? Y aparejaba ahí la cuestión esta de que los economistas en este momento hablan todo de lo que hay que hacer, de ajuste y lo demás, y bueno, de que la ciencia social yo lo acoplo a lo que ha hecho la política de estos años, que ha hecho una política social con la economía este gobierno, ¿no? Y lo que llevarían una política a seca, llevarían a un default social. No sé si me entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Sí, perfecto. Yo lo que explíquele usted, que sabe más que yo. Sí. Yo lo que te diría es que, digamos, la definición de que la economía es una ciencia social no es un invento mío. Sí. Así ha nacido la ciencia económica, y la ciencia económica ha nacido con la definición de que es economía política, y definición de economía política de ciencia social. Por consiguiente, es un escenario donde siempre va a haber tensiones, porque la economía es un espacio de disputa de poder. Una disputa de poder significa de cómo se distribuye la riqueza, cómo se distribuyen los ingresos, y los diferentes sujetos económicos que intervienen en ese espacio económico tienen intereses contrapuestos, y por consiguiente hay y va a haber tensiones. Lo relevante, la verdad que no son los economistas. Lo relevante son los políticos. Claro, lo relevante es cuál es la orientación política, que después se convoca a los economistas para que cumplan cuáles son los objetivos económicos planteados por el poder político. Los economistas no pueden plantear ni los objetivos económicos ni los objetivos políticos, porque la verdad no lo saben, no entienden, no tienen la sensibilidad que tiene que tener la mirada política sobre el país. Entonces, esto es un elemento esencial. Por eso, cuando permanentemente se están convocando a los economistas para decir, bueno, a ver qué es lo que pasa y fundamentalmente qué es lo que va a pasar, en realidad es todo un dispositivo para generar una situación de incertidumbre, de miedos en la economía, que es mi último libro, Amenazados, el miedo de la economía. Ajá. ¿Pero para qué? Para que los sectores más vulnerables, clases medias bajas, trabajadores, jubilados, pequeños productores agropecuarios, comerciantes, industrial, terminen legitimando política y socialmente medidas que van en contra de sus propios intereses. Y ahí juega un papel importantísimo la prensa hegemónica antidemocrática, como para naturalizar que es necesario hacer cirugía hasta el hueso, como decían, o ese mantra que repite, te estoy pidiendo una reflexión al respecto de eso, Alfredo, ese mantra que repite la oposición o los economistas de la oposición, pongamos $1 a 25, 30 pesos y ya está. Obvio, pero
Lo que también hay que entender que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación son partes del poder económico, no es que es algo aislado, algo abstracto, como que tiene una lógica diferente a la del poder económico, solamente que tiene otra herramienta de influencia, que es una influencia diaria, que es la construcción del sentido. Digamos, los grandes medios de comunicación son grandes empresas, y esas grandes empresas son parte del poder económico, y así funcionan. Digamos, eso es un elemento muy, muy importante para tratar de entenderlo, porque si no parecería que por un lado está el poder económico, por otro lado está la sociedad, y por otro los medios de comunicación, ¿no? Un conocido mío decía que era una fina red entretejida, que todo está concatenado con todo, ¿no? Es decir, y funciona como una manera monocorde, ¿no? Es decir, a la batuta de un gran poder económico. Y esto la duda, si lo nuevo que yo veo, que usted debe conocer mejor que yo esto, esta nueva conceptualización, que ha habido una financiarización de la economía, que ya no es la economía de hace 20 años atrás, que era el capitalismo de bienestar, por llamarlo de alguna manera, ¿no? 50, 60 años atrás. Claro. Sí. Lo que pasa es que vuelvo a repetirte, digamos, los medios de comunicación no son algo ajeno al poder económico. Entonces, esto es un elemento central. Y la Argentina en estos años ha logrado eludir esa financiarización de la economía por diferentes motivos, que tiene que ver también con su propia historia de el periodo nefasto de la convertibilidad, después el default, la reestructuración de deuda, sacarse de encima el Fondo Monetario Internacional, el castigo del mercado financiero internacional hacia la Argentina precisamente por esas medidas, la defensa soberana frente a los ataques de los fondos buitres. Entonces, esa lógica, la verdad que fue neutralizada en Argentina, por eso yo al principio te mencionaba que el foco hoy está en la producción y el empleo, no así a nivel global, donde sí, la financiarización, o sea, yo digo que la actual fase del capitalismo global está dominada por las finanzas globales, pero bueno, ese es un poco el escenario. Alfredo, no quiero dejarte ir sin que nos hables un poco, que nos vendas. He leído este libro que es una maravilla, Amenazados, el miedo en la economía. Y un poco va en línea con todo lo que estuvimos hablando nosotros. Ahí abordo la cuestión, por ejemplo, de los fondos buitres, lo que fue durante el último semestre del año pasado. Me parecía que a Argentina le iba a venir el peor de los mundos, diciendo que estaba en default, o sea que hay un capítulo que decía el default que no fue, cosa que es uno de los relatos ficcionales más extraordinarios del poder financiero para someter a un país soberano, en esto la Argentina, las corridas, el miedo a la corrida, el miedo al desamparo, o sea, el miedo a perder el empleo, la cobertura social y la amenaza del ajuste, que esto es un poco el discurso dominante de los economistas ortodoxos, que la Argentina tiene que ajustarse porque está en crisis. Es uno de los discursos más perversos, porque en realidad la Argentina no está en crisis, la Argentina sí enfrenta tensiones cambiarias del sector externo, del empleo, de la inflación, pero no está en crisis. Entonces, pero bueno, hacen creer a la sociedad, a los sectores vulnerables que está en crisis para que legitimen políticas de ajuste que van en contra de sus propios intereses, que este es el disparador central de amenazados, el miedo de la economía, que los sectores vulnerables pasen a defender intereses que no son propios. Alfredo Zayat, te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde LU10 Radio Azul. Ha sido un gusto. Igualmente para ustedes, un abrazo grande. Adiós. O atrás de algún varón que las acamale con mango duradero. Así que ya sabes, podés ir a Serendipia a comprar Amenazados, el miedo en la economía, pero si no quieres ir a comprarlo a Serendipia, podés ir a la biblioteca, a nuestra biblioteca Bartolomé J. Ronco, que ya está el último libro de Alfredo Zayat. La verdad que una charla interesantísima hemos tenido, abuelo. Sí, la verdad que sí, esclarecedor, como siempre, Alfredo Zayat, muy claro y pragmático en su ciertamente. Además de un excelente periodista, para ser un excelente periodista tenés que ser un excelente escritor. De ese modo transmite las cosas.